Bueno, muy buenas noches. Bien, gracias por acompañarnos en una más de las transmisiones de la Asociación Mexicana de Anestesia en el Cardiópata. Y bueno, como hemos venido anunciando y que ya iniciamos con algunas, vamos a continuar transmitiendo algunas de las pláticas que se dieron durante nuestro congreso de este año. Y esto, como les había mencionado, pues es en apoyo ahorita la comunidad de anestesiólogos, ya que pues por múltiples razones que ya conocemos, pues se han pues suspendido algunos de los cursos, se han tenido que hacer de manera virtual. Entonces, pues esto nos puede ayudar un poquito más a revisar algunos de estos temas que se revisaron durante el Congreso. Y bueno, el día de hoy es una plática que yo di durante el Congreso, que fue en relación al módulo de arritmias. Bueno, el tema fue extrasístoles ventriculares, cuándo debemos de preocuparnos. Sabemos que las extrasístoles ventriculares pues, son muy frecuentes en nuestra práctica anestésica. Prácticamente, ¿quién no ha observado dentro de la monitorización de nuestro paciente que presenten extrasístoles ventriculares? Y bueno, hay que conocerlas, hay que conocer su clasificación, hay que conocer algunos de los aspectos relevantes para nosotros saber cuándo una extrasístole ventricular tiene alguna situación que nos deba de preocupar y que pues tengamos que, de hecho, en algunas ocasiones hasta posponer el procedimiento. Y vamos a revisar algunas cosas de la etiología y el manejo. Les seguimos recordando, ya hemos estado mandando más de las constancias que les debíamos de las sesiones virtuales mensuales. Nos faltan por allá muy poquitas las que tenemos que mandar, se las vamos a mandar en el transcurso de estas semanas. Y bueno, les recuerdo que bueno, estas pláticas que estamos transmitiendo, que fueron parte de lo que se vivió en el Congreso, en el primer curso de anestesia en el cardiópata, sometido a cirugía no cardíaca, que se llevó a cabo en el Instituto Nacional de Cardiología Ignacio Chávez en febrero de este año, pues ya no pueden obtener alguna constancia por estas pláticas, porque pues ya fueron los que asistieron tanto en la modalidad presencial como en la modalidad virtual, pues ya obtuvieron su constancia de estas pláticas. Este es con fines pues de educación médica continua para el gremio de la anestesiología y pues nada más. Les seguimos recordando, estas transmisiones pues son a través de nuestro canal de YouTube y se transmiten simultáneamente en la página de la asociación, que se abrevia AMAC-AC. Y bueno, les seguimos recordando que activen las notificaciones para que cuando se transmitan este tipo de pláticas les llegue el aviso. Y bueno, suscríbanse para que nos estén siguiendo en todas las transmisiones que estamos realizando. Sin más preámbulo, pues pasamos a la plática que se dio en el Congreso, titulada Extrasístoles ventriculares, ¿cuándo debo de preocuparme? Muchas gracias y hasta la próxima. El siguiente tema muchas veces lo tomamos, quien hayamos tenido ya alguna experiencia con pacientes que presentan extrasístoles ventriculares, pues a veces nos dan mucho miedo y hay veces que no nos da miedo y dicen, bueno, vamos a dar el procedimiento sin ningún problema. Pero ahorita vamos a ver cuando vamos a meternos al punto fino de las extrasístoles ventriculares. Vamos a tratar de identificarlas, vamos a ver cuántas hay, cuántos tipos hay. Y solito con el tema vamos nosotros a ver
cuándo nos vamos a tener que preocupar de esas extrasístoles ventriculares, ¿ok? Ay, perdón. Haciendo la definición, sabemos que son latidos adelantados, que tienen su origen en cualquier parte del ventrículo, tanto derecho o izquierdo. Son eventos muy frecuentes, tanto en la población sana como enferma. Y aquí viene un dato muy importante, o sea, las extrasístoles ventriculares pueden ser causa de todo o pueden ser causadas por nada. Entonces, ese es el rango tan amplio que tenemos de la presentación de extrasístoles ventriculares y es la importancia que vamos a tener ahorita al terminar la plática para distinguir cuándo una extrasístole, cuándo se nos presenta una extrasístole ventricular, cuándo decir, vamos a suspender el procedimiento hasta que se mejore esa condición, o cuando decir, bueno, pues si tiene extrasístoles, tiene lo que tradicionalmente hacemos, ¿no? 5 en un minuto, pero el tipo de extrasístole que tiene no me va a complicar a mi paciente, eso es lo importante, ¿no? Son usualmente benignos, eso es bueno, en ausencia de una enfermedad cardíaca estructural. Es muy distinto el contexto cuando tenemos una extrasístole con un paciente que sí tiene una enfermedad cardíaca. La incidencia, y esto es bien importante, aumenta con la edad y con el tipo de cardiopatía estructural que presente cada paciente. Y vean, la prevalencia en individuos normales es del 3% en un electrocardiograma de superficies tomados. Es decir, si ahorita aquí a todos les tomamos un electrocardiograma, el 3% de los que estamos aquí podemos tener extrasístoles ventriculares. Y si a los mismos que estamos aquí les tomamos un electrodinámico, una prueba de esfuerzo, hasta el 50% de los que estamos aquí podemos desarrollar extrasístoles ventriculares. Si ya tenemos un paciente con una enfermedad cardíaca estructural, esto va a aumentar. Ya si tenemos una población de pacientes con enfermedad cardiovascular, hasta el 10% de los electrocardiogramas que les tomemos van a tener presencia de extrasístoles ventriculares, y si a esos pacientes con daño estructural les tomamos una prueba de esfuerzo, hasta el 60 o el 90% de esos pacientes pueden tener una extrasístole ventricular. Que esta extrasístole nosotros la definamos como benigna o maligna, pues va a depender, y ahorita lo vamos a revisar. Lo que les mencionaba, desde pacientes sanos se pueden presentar las extrasístoles ventriculares, en pacientes con enfermedad cardíaca estructural, y bueno, de ahí lo que les decía, cualquier cosa, plano anestésico insuficiente, problemas hidroelectrolíticos, el mismo dolor, etcétera, prácticamente todo nos puede dar presencia de extrasístoles ventriculares. Entonces, algunos gases también nos puede, o manifestaciones vagales también. Y vamos a analizar las características desde el origen, desde el punto de vista electrocardiográfico de una extrasístole ventricular. Y desde aquí vamos a ir viendo cuándo una extrasístole ventricular le vamos a tener que tener más consideración. Sabemos que se trata de impulsos ectópicos prematuros, de forma que aparecen en un tiempo antes que el impulso de un ritmo esperado. Esto que vemos aquí pues es una extrasístole ventricular. Viene el ritmo normal, un ritmo normal y se continúa, ¿ok? Como definición electrocardiográfica. Punto número 2, el electrocardiograma, el QRS es anormal en su morfología y duración, y también el segmento ST. Como vimos en la imagen anterior, vimos que el complejo QRS pues, se ensancha y se puede prolongar en duración también. La morfología del complejo QRS dependerá del lugar de origen de la extrasístole, es decir, desde ahí, nosotros viendo una extrasístole podemos ver qué tan dañina puede ser. Es decir, cuando una extrasístole ventricular se origina en la pared libre del ventrículo izquierdo, la morfología del complejo QRS nos dará una imagen de un bloqueo de rama derecha, y al contrario, cuando se origina en la pared libre del ventrículo derecho, nos dará morfología de bloqueo de rama izquierda. Si, bueno, no sabemos cómo determinar un bloqueo de rama derecha, un bloqueo de rama izquierda, los invitamos al taller de al rato de electrocardiografía, y ahí lo vamos a revisar. Y esto es bien importante también desde el punto de vista electrocardiográfico. Si nosotros vemos una extrasístole ventricular, vamos a ver el grado de aberrancia. Si nosotros vemos una extrasístole ventricular muy fea, ahorita vamos a pasar muchas imágenes, la que vimos ahorita al principio se ve muy bonita, bien formada, se detalla bien entre los complejos normales,
esa seguramente se está originando de la parte alta del sistema de conducción a nivel ventricular, pero del inicio de las vías de conducción. Si nosotros ya vemos una extrasístole muy fea, con mucha aberrancia, de características muy difíciles de definir, seguramente esa extrasístole va a tener origen ya en la parte distal, en el sistema de Purkinje a nivel ventricular. Entonces esa es otra manera también de ir determinando el grado de malignidad de esa extrasístole ventricular. La duración del complejo QRS está normalmente prolongada, normalmente pues está ensanchado esa imagen de extrasístole ventricular, más de lo normal, más de 0.12 segundos, y bueno, dependerá del foco extrasistólico. Es lo que les decía también, si la extrasístole está originada en la parte baja del ventrículo, la duración será mayor que las que están originadas en la parte alta. Y esto viene a complementar lo que habíamos mencionado. Si nosotros tenemos una extrasístole muy ancha, probablemente se esté originando en la parte distal del ventrículo, en donde ya probablemente nos afecte toda la parte contráctil, y las que no están tan anchas, pero que sí rebasan esta parte, tendría que ser originada en la parte alta del sistema de conducción. ¿Ok? Y este punto es muy importante porque este es uno de los elementos que debemos de tomar en cuenta para nosotros determinar si una extrasístole ventricular nos va a dar problemas o no nos va a dar problemas, que es el intervalo de acoplamiento. Este intervalo de acoplamiento es el intervalo que existe, es el número 1, que existe entre el complejo o el complejo QRS normal a que se presenta la extrasístole ventricular. A este se le llama intervalo de acoplamiento, es el punto número 1, de que se presenta un complejo normal a la extrasístole que se va a presentar posteriormente después. Y otro elemento electrocardiográfico que tenemos que tomar en cuenta también, que nos va a hablar mucho de malignidad, es la pausa compensadora. Es decir, la pausa compensadora es el intervalo de tiempo que transcurre entre la extrasístole ventricular y el tiempo hacia un ritmo normal, en que se va a aparecer el ritmo normal, que es el punto número 2. Es decir, ya se presentó la extrasístole y cuánto tiempo se va a presentar el siguiente ritmo normal. Y aquí se va a hablar de completa e incompleta. La pausa compensadora completa es cuando esta medida de la R a la R que contemplan la extrasístole ventricular mide exactamente 2 veces que lo que mide la R a R sin presencia de extrasístole ventricular. Si ustedes ven, el tamaño de esta flecha es igual a esta flecha. Aquí se tendría que presentar el complejo normal, pero se presenta con otra medida de R a R hacia el complejo siguiente normal. Es decir, cumple con el criterio de ser una pausa compensatoria completa, porque mide 2 veces lo que tendría que medir hasta que se presente la nueva y que interviene la extrasístole ventricular. ¿Sí me di a entender? Porque yo no le entendí nada. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que no nos está afectando el ritmo. En teoría, aquí se debió de haber presentado la otra extrasístole, pero se presentó en el tiempo que debería de haberse presentado, ¿ok? Y esto va a ser bien importante porque el conocer los tipos de extrasístoles ventriculares, cada vez, mientras más complejas, pues más preocupación nos debe de dar, ¿ok? Entonces, aquí tenemos las extrasístoles clasificadas según su foco de origen, que son las extrasístoles unifocales. Estas son las unifocales. Si ven, bueno, en este electro, todas las extrasístoles se parecen, todas. Es decir, que se están iniciando de un mismo foco que las están precipitando. Igual en este electro, si ven, todas las extrasístoles se parecen. Entonces, todas son originadas de un mismo foco ectópico. La siguiente clasificación son las multifocales. Aquí si ven, esta extrasístole, ya como que se le acabó la pila al señalador, esta extrasístole es distinta a esta extrasístole, pero a final de cuentas son 2 extrasístoles que
tienen morfología diferente y entonces serían una extrasístole multifocal, son de 2 focos diferentes. Con que sean de 2 o más focos ya se les denominaría multifocal. La siguiente es según la frecuencia, y esto es, yo creo que lo que todos vemos en el transcurso de la preparación como anestesiólogos, que siempre nos dicen, bueno, las extrasístoles aisladas son aquellas que aparecen con una frecuencia menor de 5 extrasístoles por minuto en un electrocardiograma de superficie o más o menos de 30 extrasístoles por hora en un estudio de electrocardiografía dinámica en 24 horas. Y las extrasístoles frecuentes son aquellas que son más de 5 extrasístoles por minuto o en una prueba dinámica de 24 horas, el Holter, cuando se presentan más de 30 en una hora, ¿ok? Así las clasificaríamos como aisladas o frecuentes. Otra clasificación es por su cadencia de producción, y aquí tenemos las bigeminadas o el ritmo bigeminado, extrasístoles bigeminadas, es decir, por cada una normal se va a presentar una extrasístole, es decir, aquí tenemos la normal y la extrasístole, la normal y la extrasístole, de una forma secuencial. Entonces, aquí también tenemos una normal, una extrasístole, una normal y una extrasístole. Si ya nosotros queremos ahí sorprender a nuestros residentes, podemos decir, bueno, pues esta es una extrasístole unifocal bigeminada, ¿ok? Entonces ya le vamos dando nombre, le vamos poniendo nombre a este tipo de extrasístoles. Las trigeminadas, pues obviamente son 2 latidos normales por una extrasístole, 2 latidos normales por una extrasístole, y así la vemos en prácticamente todos, 2 latidos normales por una extrasístole, y estas serían las extrasístoles trigeminadas. Y después seguirían las cuatrigeminadas, que serían 3 normales por una extrasístole. Después las quintu, la sextu, la septu, ya, etcétera. ¿Qué es lo que les mencionaba? Después, por la cadencia de producción, tenemos las extrasístoles pareadas o dupletas. ¿Qué queremos decir con las dupletas? Es que tenemos 2 extrasístoles continuas o juntas. Aquí tenemos un ritmo normal, pero tenemos 2 extrasístoles juntas. Entonces aquí, ya poniéndole el nombre, pues sería una extrasístoles de un solo foco, unifocales, pareadas o en dupletas. Si ven, aunque sea aquí, miren, tenemos 2 focos distintos, entonces sería una extrasístole multifocal en dupleta, ¿ok? Y así nos vamos a ir enredando cada vez más con estas. Luego aquí ya tenemos las tripletas, es decir, que tenemos un ritmo normal por 3 extrasístoles consecutivas. Aquí tenemos uno normal con 3 extrasístoles. Y después pues seguirían las cuatrupletas, que es la que vemos aquí, que es uno normal por 4 extrasístoles, las quintupletas, una normal por otra, por 5 extrasístoles continuas. En alguna bibliografía, ya cuando son más de 3 extrasístoles, o ya en tripletas, ya algunos a partir de 3, algunos a partir de 5, ya le llaman colgajo de taquicardia ventricular. Entonces son formas de clasificar. Las interpoladas. Esta, si lo ven en las imágenes, es una extrasístole que no cumple con varios de los criterios que habíamos revisado electrocardiográficamente. Si vemos, no cambia el ritmo, se interponen entre un R y R, no tienen una pausa compensadora compensada, pero esta, vean, esta es la de la imagen del lado derecho, tiene una característica, una morfología, y la del lado izquierdo tiene otra morfología. Estas son las únicas extrasístoles ventriculares que nos pueden aumentar o nos pueden dar datos de frecuencias cardíacas altas. ¿Por qué? Porque las reconoce como un latido, como se está, como su nombre dice, interpolando entre las normales. Son las únicas extrasístoles que nos pueden dar frecuencias cardíacas aceleradas. Que eso aparte es una característica también que puede ser de las extrasístoles. Por la pausa compensadora nos pueden registrar frecuencias cardíacas más bajas. Y bueno, el fenómeno de R sobre T, que es lo que ya muchos conocemos, que si alguna de las extrasístoles cae en el periodo refractario relativo del electrocardiograma, que es en el pico o sobre la rama descendente de la onda T,
pues lo que puede desencadenar es una reacción en cadena y que pueda prolongarse, hacer tripletas, cuadripletas, colgajos de taquicardia ventricular, incluso taquicardia ventricular con pulso, taquicardia ventricular sin pulso o fibrilación ventricular. Entonces, esa es la importancia del fenómeno de R sobre T. Entonces, hay una clasificación ya un poquito viejita, de 1971, de Lau y Grabois, que no estaba realmente pues nada alejado de la realidad. Si nosotros vemos todo lo que acabamos de ver, pues se coincide mucho con las características. Y aquí le dio grados a las extrasístoles ventriculares. Entonces, grado 0, cuando no hay extrasístoles ventriculares. El grado 1, cuando las extrasístoles son aisladas, es decir, menos de 30 en una hora en una evaluación de un Holter de 24 horas. El grado 2, las extrasístoles frecuentes de más de 30 por hora. En el grado 3 ya hablaba de las extrasístoles polimórficas o multifocales. En el grado 4A hablan de las extrasístoles repetitivas o pareadas. Y en el 4B, las extrasístoles repetitivas o en salmas de 3 o más, lo que les mencionaba ya, tripletas, cuatrupletas, quintupletas. Y en el grado 5, el fenómeno de R sobre T. Entonces, si ustedes ven, pues va muy en relación a esta clasificación. Yo creo que esta clasificación pues todavía sigue siendo muy vigente para una evaluación rápida de nuestras extrasístoles y determinar el grado de malignidad de nuestras extrasístoles. Aquí tenemos todos los factores de riesgo. Les decía que puede ser todo o puede ser nada lo que nos desarrolla en las extrasístoles ventriculares. Nada más sí poner mucha atención en todos estos aspectos. El paciente que tiene cardiopatía estructural, ahí cambian mucho las cosas y todas estas características vamos a tomarlas en cuenta. Y es lo que les decía, hay que tener una visión integradora entre definir si una extrasístole ventricular es maligna o es benigna, cuál nos puede comprometer el estado hemodinámico de nuestro paciente, y es lo que vamos a definir. Vean este estudio donde se hizo las arritmias desencadenadas por una extrasístole ventricular, y nos hablan que estas fueron provocadas en este estudio, pero en un 51% desarrollaban fibrilación ventricular, un 30% taquicardia helicoidal, un 12% taquicardia ventricular y un 5% un flóter ventricular. Entonces, sí no está nada alejado de complicaciones el que tengan la presencia de extrasístoles ventriculares. Y esto tiene que ver, lo que les decía, por algo muy importante, y aquí vamos a retomar nuevamente la fase del periodo de acoplamiento que les mencionaba como una característica electrocardiográfica. Si recuerdan, les había dicho que si la extrasístole se acercaba o el periodo de acoplamiento es corto, pues la extrasístole se está acercando a la onda T. Es decir, entre más nuestra extrasístole se aleje o se inicie más lejos de la onda T, menos repercusión o menos riesgo o menos malignidad va a tener esa extrasístole. Si la extrasístole se inicia o tiene un periodo de acoplamiento corto, estas son la importancia de que nos pueda desarrollar cualquiera de las manifestaciones que habíamos mencionado, desde manifestarse como dupletas, tripletas, cuadripletas, colgajos de taquicardia ventricular o desarrollar todas las arritmias que habíamos mencionado en la diapositiva anterior. Entonces, tenemos que cuando la extrasístole inicia en la rama descendente, tenemos el porcentaje de desarrollo en donde se han localizado mayormente esta inserción en la rama descendente, y lo dividen todavía en la parte inicial, en la parte media y en la parte final de presentación de localización de estas extrasístoles ventriculares en la onda T. Algunas, hasta un 31%, que es muy alto, se pueden presentar sobre la punta de la onda T, y un 28% sobre la rama ascendente de la onda T. Y vean, el porcentaje de la rama ascendente y de la T, si lo juntamos, pues es prácticamente entre el 80-70%, y que se puede manifestar con una extrasístole maligna.
Entonces, la respuesta la tienen ustedes. ¿Cuándo debemos de preocuparnos por una extrasístole ventricular? Uno, el periodo de acoplamiento. Aquí, si ven esta extrasístole ventricular, ¿en dónde se está presentando? Está el periodo de acoplamiento corto, ¿no? Se está presentando prácticamente sobre la rama de la T, sobre la onda T, y creo que hasta sobre se está iniciando en el pico de la onda T. Entonces aquí, si yo tengo un paciente con estas características y lo voy a someter a cirugía, sí tengo que preocuparme, porque este tipo de extrasístole nos puede desarrollar en cualquier momento un fenómeno de R sobre T. Este tipo de extrasístoles sí hay que diferirlas, sí hay que ver el origen, si no tiene cardiopatía estructural, estudiar, por algún motivo está teniendo este tipo de extrasístoles. Entonces, esto es bien importante, ¿no? Ahorita vamos a ver, bueno, vamos a hacer, es que no me deja regresar, pero bueno. Ay, perdón. La cardiopatía estructural, eso es bien importante que nosotros distingamos entre un paciente que tiene y que no tiene, porque los episodios de extrasístole ventricular en sujetos con cardiopatía estructural contribuyen a un mayor riesgo de mortalidad. Está demostrado que la mortalidad es mucho mayor en los sujetos con hipertensión arterial e hipertrofia ventricular izquierda que en los que no tienen hipertrofia. Y los pacientes con cardiopatía isquémica crónica o disfunción ventricular izquierda presentan un mayor grado de arritmias ventriculares. Si tenemos alguno de estos casos, pues de por sí ya el paciente va a tender a desarrollar arritmias, y si estamos observando que tiene la presencia de extrasístoles ventriculares, pues nos puede complicar esta situación. Pero todavía, aún así, si nosotros tenemos un paciente con enfermedad cardíaca estructural y tenemos unas extrasístoles unifocales con un periodo de acoplamiento no corto y va para una apendicectomía, ¿quién de ustedes la diferiría? Aparte te hay un buen seguro. Nadie, ¿verdad? Bueno, aunque estemos en las instituciones, yo creo que ese tipo de extrasístoles la podemos nosotros manejar, ¿ok? Pero si tenemos un paciente programado para una aplastía umbilical y tiene un periodo de acoplamiento corto y tiene una cardiopatía estructural, ¿ustedes qué deciden? También tiene un buen seguro. Entonces ahí ya se van a encontrar ustedes en la encrucijada, pero ya con el conocimiento de que dicen, bueno, ahí yo tengo más riesgo, y ustedes les van a ir determinando el riesgo a cada paciente. Precaución en todos estos datos que yo ya les había mencionado, puede ser, cualquier cosa puede ser datos para presentar extrasístoles ventriculares. Otra característica que nos debe de preocupar, pues es la frecuencia y la cadencia de cómo se están presentando estas extrasístoles ventriculares. Es decir, si tenemos más de 10 por minuto, entonces vamos a analizarle el periodo de acoplamiento y la pausa compensadora. A lo mejor tenemos un periodo de acoplamiento, de estas que se presentan más de 10 por minuto, perdón, y que tiene un periodo de acoplamiento no corto y que tiene una pausa compensadora completa y no tiene ni bigeminismo, no tiene tripletas, no tiene dupletas, ustedes van a determinar entonces la severidad de esta extrasístole ventricular, ¿ok? Acuérdense, las numerosas, más de 10, asociadas a una enfermedad cardíaca estructural, se relacionan con mayor incidencia de muerte y tienen relación con el riesgo de accidente vascular. Las extrasístoles ventriculares trigeminadas en adelante debían de preocuparnos. Si no sabemos si tiene una cardiopatía estructural, tendríamos que valorar a nuestro paciente. A lo mejor, si nosotros corregimos algunas de las características que hemos estado viendo, a lo mejor la ansiedad, el dolor, el plano superficial, etcétera, pues podríamos nosotros decidir si procedemos con la anestesia o no, pero estas ya nos deberían de estar preocupando, las trigeminadas, ¿ok? Igual si aparecen salvas, o sea, tripletas, cuatripletas, quintupletas, colgajos de taquicardia ventricular, ya nos deberían de preocupar más, porque sí tendríamos que investigar si tiene algún daño estructural
que nos pueda complicar el procedimiento durante la anestesia. El origen multifocal también habría que investigarse, porque si nosotros vemos que son de dos focos ectópicos diferentes, como es este caso, pues tendríamos que valorarlo. El fenómeno de R sobre T es prácticamente la que estábamos analizando hace rato. Cuidado con estas, entre más la extrasístole ventricular se acerque al complejo que la está precediendo, aguas. Entre más se acerque a la T del complejo que la está precediendo, tengan mucho cuidado, porque ese les puede hacer un fenómeno de R sobre T y terminar el paciente hasta en fibrilación ventricular, paro cardíaco, etc. El tratamiento, realmente muchas veces ahorita hay controversia entre si nosotros tratamos la arritmia o lo primero sería tratar los factores que nos la puedan desencadenar. Si nosotros tenemos un paciente que no presenta extrasístoles ventriculares y durante el transanestésico inicia con extrasístoles ventriculares, pues a lo mejor investigamos, a lo mejor tiene dolor, ya se salió de plano, controlamos eso, ponemos más narcótico, etcétera. Puede ser que esa sea la solución o la corrección de nuestra extrasístole ventricular. Entonces, lo que realmente se recomienda de un inicio es iniciar el tratamiento de los factores de riesgo, de lo que nosotros pensamos que nos puede estar precipitando, alteraciones hidroelectrolíticas, les comentaba algún tipo de gas, bueno, nos mencionaban mucho el alotano, actualmente pues ya no se utiliza, el plano superficial, las reacciones vagales, todas las características, la misma anemia, el sangrado, la hipoperfusión. Les digo, las extrasístoles pueden ser causa de todo, pueden ser causa de nada. Entonces, entre más corrijamos los factores predisponentes, pues puede ser que la quitemos y no iniciemos el tratamiento específico para quitar la extrasístole ventricular. El tratamiento solo se inicia en casos de síntomas frecuentes o que nos estén deteriorando el estado hemodinámico de nuestro paciente. El tratamiento con antiarrítmicos me refiero. Y bueno, el tratamiento pues va a implicar buscar y corregir las causas como les había mencionado. El impacto que pueda tener esta extrasístole sobre el estado hemodinámico, sobre la fisiopatología subyacente y bueno, la adecuación del tratamiento. A lo mejor sí sabemos que el paciente es hipertenso, de larga evolución, y ahorita está hipertenso, probablemente la misma hipertensión esté precipitando la presencia de extrasístoles ventriculares, entonces controlar la presión arterial sería el inicio del manejo para que posteriormente veamos si es necesario iniciar manejo antiarrítmico, pero primero es lo que pensamos que nos pueda estar dando esa alteración. Y bueno, si ya decidimos que ya tratamos las causas predisponentes y no ha resultado, podemos iniciar tratamiento farmacológico. Y bueno, dentro del tratamiento farmacológico sigue siendo un fármaco muy útil, la lidocaína, que yo creo que todos la tenemos en los hospitales donde laboramos. Bolos de 1 a 1.5 miligramos por kilo de peso, seguidos de una infusión de 1 a 4 miligramos por minuto. Estos sería como un medicamento de primera línea y medicamentos de segunda línea tendrían que ser la procainamida y el Vertilium. ¿Quién tiene procainamida y Vertilium en su hospital? ¿Ah, por allá? No, ¿verdad? Bueno, entonces nos quedaríamos con el de la primera línea, que sigue siendo muy útil, que es la lidocaína. Si las extrasístoles ventriculares se producen en un contexto de bradicardia, es decir, que tengamos una pausa compensadora larga o prolongada, ahí muchas veces el acelerar el ritmo de nuestro paciente o administrar atropina o glucopirrolato, quien tenga en su hospital, muchas veces con eso puede ceder la extrasístole. Puede ser también causa la misma bradicardia, es decir, no es que la extrasístole esté causando la bradicardia, sino que la bradicardia esté causando extrasístoles ventriculares. Entonces, muchas veces corrigiendo la bradicardia, podemos corregir esa extrasístole ventricular. Y bueno, hay varias guías, muchas de estas guías pues son en un contexto, bueno, yo no encontré de hecho el manejo de las extrasístoles ventriculares en quirófano, o todas las guías están adecuadas al manejo a largo plazo, etcétera, pero bueno, aquí traté de adecuarlas y sigue siendo una indicación con un grado de recomendación importante la miodarona.
en donde pues sabemos la dosis que se inicia, puede ser una infusión rápida de 150 miligramos IV en 10 minutos, es decir, una ámpula de amiodarona en 10 minutos, írsela diluida y pasando. Esto podemos obtener una buena respuesta, y si no la obtenemos, pues se puede repetir una infusión rápida secundaria de 150 miligramos también, según sea necesario, y si tuvimos respuesta, pues no queremos que nos vuelvan a aparecer, sobre todo si ya tuvimos deterioro hemodinámico, y la indicación sería colocar una infusión lenta de 360 miligramos IV durante 6 horas, es decir, una infusión de 1 miligramo por minuto, y dejar una dosis de mantenimiento de 540 miligramos IV durante 18 horas, es decir, bajar esa infusión de 1 a 0.5 miligramos por minuto, ¿ok? Todas esas infusiones las vamos a ver en el taller de cálculo de aminas también. Pequeñas dosis de betabloqueante intravenoso también se ha reportado como beneficiosos en este tratamiento, que pueden ser metoprolol de 3 a 5 miligramos. Les vuelvo a repetir, una vez que se hayan tratado las causas desencadenantes. Y bueno, aquí la situación es que si tenemos un paciente que presenta una bradicardia, pues podemos complicar más este caso, ¿no? Porque puede ser un ritmo de escape ventricular, y ahí lo ideal, como les mencionaba, las extracélulas ventriculares que disminuyen mucho la frecuencia cardíaca, lo primero lo que se debe realizar es el mejoramiento de la frecuencia, administrar atropina y ver si se corrigen. Si no se corrigen, pues ya podríamos administrar alguno de estos fármacos que hemos estado observando. Bueno, propanolol, procainamida, quinidina, ¿quién tiene en su hospital? Son medicamentos también recomendados para el manejo de las extracélulas ventriculares, pero bueno, de difícil acceso. Los medicamentos orales pueden iniciarse en una fase posoperatoria, es decir, si ya tuvimos la presencia de extracélulas ventriculares y se siguen presentando, pues se pueden ya iniciar medicamentos orales, por vía oral. Se pueden administrar betabloqueadores beta, verapamilo, amiodarona, disopiramida o quinidina. Quien tenga experiencia en este tipo de medicamentos, pues los puede administrar. Pero bueno, les damos la recomendación de los medicamentos de uso frecuencia que tenemos en quirófano prácticamente en nuestros hospitales. Pues muchas gracias.